La Ciudad de México esconde lugares con memoria. ¿Quieres conocer su historia? Escúchala aquí, a la vuelta. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Yo soy el Padre Santo y me encuentro con Fray Sebastián de la Cruz y el Señor Cortés. Y estamos aquí en la Bella Carolina, ubicado en el pueblo de la Magdalena Mixhuca, para contarles algo que sucedió aquí a la vuelta. ¿Qué hay que contar esta ocasión, Fray? ¿Qué tal, excelencia? ¿Cómo está? Todo bien, ya chapeado por el pulque. Sí, es lo que parece, porque justamente estábamos aquí a la vuelta en una pulquería. Sí. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo muy a propósito de estas fechas. Sí. Y bueno, vamos a hablar acerca de las piñatas y de las posadas aquí en la Ciudad de México, claro. Sí, claro. Bueno, pero antes sí quisiera al respetable darle un poquito de semblante de dónde estamos ubicados. Estamos en la Bella Carolina, una pulquería que desde 1918 vende los pulques más finos a los habitantes del pueblo de la Magdalena Mixhuca, y que actualmente tiene al frente a Brandon, que amablemente nos contó un poquito sobre el pulque. Ya lo verán más adelante, por ahí hay un poquito de material. Y que esta pulquería tiene este nombre porque su bisabuelo, el señor Amado Mondragón, disculpen ustedes, se enamora, viene a vivir a la ciudad de esta parte desde Oaxaca, y pues siendo su novia la señora Carolina, que en paz descanse, decide ponerle la pulquería la Bella Carolina. Pero bueno, ya habiendo este preámbulo de las cosas, ¿qué hay con las piñatas, Fray? Pues bueno, en esta ocasión pensábamos hablar de las piñatas y la importancia que tienen, obviamente, entre el contexto de las posadas en la Ciudad de México, hablar un poco de su historia, pero sobre todo centrarnos en cómo las piñatas, como objeto central y sin el cual no se entiende algo como una posada, ayudan para mantener tradiciones en la Ciudad de México y además tener integradas a las comunidades, ¿no? Y a las familias también, a los amigos, ¿no? Es un objeto justo que suele unir en ocasiones de celebrar. Pero bueno, ¿qué sigue, Fray? Pues bueno, primero y muy brevemente hablar de dónde salieron las piñatas. Sí, muy cortamente, parece que este viajero europeo que llegó a China por ahí del siglo XIII, Marco Polo, en sus diarios de viaje reportó que para celebrar el Año Nuevo Chino se hacía algo como piñatas por aquellos rumbos, de los cuales serían semillas de la abundancia, ¿no? Y pues bueno, cuando regresa a Italia, las trae a Europa. De ahí se empieza a difundir ampliamente esta costumbre. Y también cuentan, ¿no?, que en Mesoamérica también era una tradición muy muy parecida, ¿no? Igual eran unos objetos que se rompían y que también tenían semillas, ¿no? Hay interesante ese sincretismo, ¿no? Sí, muy interesante la coincidencia de una costumbre casi idéntica en dos pueblos que nunca se conocieron. Incluso para especular acerca del supuesto conocimiento que hubo entre ambas culturas, dicen, ¿no? Sí, entre las culturas del occidente y las de Oriente. Exacto. Rarísimo, ¿no? Pero bueno, justamente se difunde en Europa, y cuando los frailes llegan aquí a la conquista, pues se dan cuenta de esta coincidencia y dentro de los intentos por evangelizar a indígenas, pues retoman este objeto para ayudar justamente a la evangelización. Supongo que dándose cuenta de que justo crean como comunidad, son divertidas, no sé, se integran, ¿no? Aparte de la tradición. Sí, se ve como un objeto muy provechoso para la evangelización, y pues justamente en el siglo XVI, muy en específico, los frailes agustinos que habían ido a evangelizar a pueblos náhuatl en el pueblo de Acolman, en el Estado de México, muy muy cerca, por cierto, de donde está hoy el sitio arqueológico de Teotihuacán, empiezan a crear las piñatas justamente para acompañar una serie de ritos religiosos en torno a la Navidad,
de nuevo para evangelizar, ¿no? Y pues eso es más o menos de donde surgen las posadas. Y las fiestas eran largas, ¿no? Esta tradición de las fiestas que duran días, eran varios días de la celebración de las posadas, ¿no? Hay gente que tal vez no lo tenga muy en claro, pero la primera posada es el 16 y la última el 24, cada una con su respectiva piñata. En este caso la gente pues se reúne y hay como un sentido religioso que le da su origen, ¿no? Y qué más hay que contar. Como toda fiesta a la hora de evangelizar, recordarán algunos que nos siguen de capítulos, se mencionó en el capítulo en el que hablamos de Nuestra Señora de los Ángeles, la iglesia empieza a notar que estas fiestas, por la intervención civil y de los barrios, empiezan a tornarse raras, ¿no, Fray? Sí, justamente, a ver, estamos hablando de que allí en Acolman, un tal Fray Diego de Sorbia en 1587 obtiene del entonces Papa Sixto V el permiso para celebrar unas misas en 9 días, un novenario entre el 16 y el 24 de diciembre, y después de esas misas, justamente en el atrio, digamos el patio de afuera de las iglesias y de los conventos, se hace una verbena popular que inicialmente tiene un sentido religioso, y el pueblo empieza a participar en ellas. Ahí surgen las pastorelas, no solo las piñatas, cantos religiosos, pirotecnia, el famoso asunto de pedir la posada. Se empieza a hacer comida. Obviamente los frailes lo combinan con que los indígenas de Aguas tienen en esa época también la festividad del nacimiento, no de Cristo obviamente, sino de Huitzilopochtli. Y en efecto, pues esta celebración sale de Acolman muy prontamente. Y Fray, para aclarar, entonces las posadas sí son una tradición que nace en Mesoamérica. Sí, las posadas totalmente eso, son una tradición de este lado del mundo. Que surge de la unión de estas culturas, ¿no? En efecto. Y pues prontamente salen de Acolman, el permiso se extiende. Es que se pues ponían buenas, ¿no? Dicen. Sí, es que eso es todo el asunto de las posadas. Llegan a la Ciudad de México. Pero como ya nos anticipaba Santísimo Padre, un hit, ¿no? empiezan a ser muy famosas y prontamente la jerarquía de la iglesia pierde el control sobre ellas. Se ponía venenoso el ambiente y la gente terminaba en un bacanal, ¿no? Para el año finales de los años 1700, la iglesia intenta prohibirlas, ¿no? Porque dicen que eran profanas, porque muchas cosas, ¿no? Que no querían que sucedieran, pero la comunidad habitante ya en ese entonces, la Nueva España, pues a oídos sordos empezó a apropiarse de la tradición, empieza a tornar como este ambiente tal vez, ¿no? Que se traslada incluso a los pueblos originarios, a las comunidades que ya se estaban asentando aquí, porque pues vaya, era divertido, ¿no? Hacer posada, romper la piñata, compartir alimentos. Y pues ¿qué más, Fray? Pues justamente los registros históricos nos plantean que pues se volvieron fiestas más bien populares, en las cuales la iglesia dejó de tener tanto control. Se fueron a las casas, a los barrios, a los pueblos. Justamente empezó a haber cantos como los que tenemos hoy día de las piñatas. Exacto. Que empezaban a tener un tono un poco pícaro, juguetón. Igual pues esto no le gustó al arzobispo de la Ciudad de México, es quien manda la prohibición de la cual nos hablaba, padre. No, pero bueno, yo sí quisiera dejar muy claro que, por ejemplo, allá en mi natal Iztapalapa todavía los cantos religiosos al inicio de las posadas persisten, ¿eh? Yo el otro día estaba por allá evangelizando en la calle y había gente cantando y sí me sorprendió. Dije, qué bella tradición, nos vemos en la noche, ahí les llevo un piquete para el ponche. Sí, o sea, justamente hablaremos tal vez un poco más adelante de nuevo de esto, cómo hoy se viven las posadas, pero bueno, por no dejar un poco de hablar de la piñata, de la parte más tradicional, de la piñata tradicional. La descripción de qué figura tenían originalmente, Fray. Pues suelen tener la forma de una estrella, por alusión a la estrella de Belén, 7 picos, una olla de barro, estos 7 picos cada uno representan los pecados, ¿no? Pecados capitales, muy colorida justamente, tanto por una cuestión de lo atractivo del pecado, pero también por la festividad que caracterizaba a nuestro pueblo, ¿no?
Se rompen con un palo, como sabemos, que es símbolo de la voluntad que triunfa frente a los pecados. Se les venda, ¿no? Ahora ya es de que venden a los niños grandes para que no la rompan, pero originalmente tenía otro sentido, ¿no? Era la fe ciega. Sí, ciertamente, la fe ciega que cree y justamente lucha contra el pecado, sin ver nada y sin tener evidencia. Claro que ahora pues es una mera cosa para hacer que la piñata dure más. Y bueno, al romperse pues salen los frutos o las golosinas de varios tipos. Sí, ya no las que semillas. Es el símbolo de las semillas, claro, que es símbolo de la recompensa que se obtiene por luchar contra el pecado, ¿no? Sí. Y bueno, pues estas posadas, como bien nos recordaba que en su natal Iztapalapa acaba de pasar una bonita celebración estos días, ¿no? Pues justamente se acompañan con rezos. Sí, ya no lo dudo, lo conocemos, Santísimo Padre. Pues bueno, había los cantos piadosos, la posada tradicional. Pues, simplemente son una fiesta para conmemorar la peregrinación de María de José, para llegar a Belén, hacer el censo y pues buscar en dónde podían nacer Jesús, porque pues nadie les daba posada, ¿no? Eso más o menos como la idea general de la piñata, y hacer de la posada tradicional. Hincapié, ¿no? Que la piñata pasa a no formar solo parte de las posadas, sino de cualquier fiesta. En la ciudad infantil ve usted una piñata y es interesante el fenómeno y lo que queremos tal vez recordarle al respetable, este sentido de comunidad, de unión, no solo entre familias, también entre vecinos, entre amigos, que nos parece importante preservar, y en ese sentido de la importancia y la preservación de esta tradición. ¿Por dónde se tropezó en la mañana, Fray? ¿Dónde andaba? ¿A quién fue a visitar? ¿Con quién platicó? Pues justamente no tan en la mañana, y pecaría yo de mentir si dijera que me levanté temprano. Pues andaba justamente aquí en la calle de Ajiabampo, del mismo pueblo de la Magdalena Mixhuca, donde estamos ahorita, casi en la esquina con Eje 3, lo que llamamos Troncoso. Sí. Muy en concreto en Ajiabampo 140, en donde está localizado un lugar sensacional que se llama Piñatas Alcaraz. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí, Fray? Pues es un taller muy famoso, yo lo he visto todos mis años de vida. Es un taller de la familia Alcaraz, en el cual pues bueno, se crean las piñatas más grandes de la Ciudad de México, las piñatas monumentales, y pues es un taller de piñateros y maestros cartoneros que existe desde hace más o menos 40 años, y que pues justamente ofrecen piñatas al público y son tremendamente famosos, se conciben a sí mismos como los preservadores de esta tradición. Que y bueno, ya llevan morir, 4 ¿no? generaciones, ¿no? Y ven lejos de morir, exactamente. Pero cuénteme, Fray, ¿por qué las hacen tan grandes? ¿Cómo se les ocurre? ¿O por qué necesidad? ¿O qué andaban? Que dijeron, a ver, una grandota. Eso es justamente la gran historia del taller de la familia Alcaraz, ¿no? Al parecer el abuelo, el señor don Luis Alcaraz, por ahí de los 80, hacía la piñata para la posada de su familia, porque no encontraba en ningún lado una piñata que le alcanzara para toda la familia, que era muy grande. Y después de varios años de elaborar la piñata, vieron que esto se podía volver un negocio, porque además gran familia y todo el mundo podía ayudar. Sí. Y de ahí surge el negocio, se han incorporado los hijos, los sobrinos, los nietos, y uno ve ahí en la calle de Ajiabampo hasta los niños pequeños ya educados en el arte. Sí, que chamen desde morrillos, ¿no? No se les vaya a hacer vicio el ocio. Sí, en efecto. Es una piñatería tremendamente famosa. Pero hacen algo más de piñatas, ¿no? Me estaba platicando por ahí. Sí, claro. Tuve yo la oportunidad de platicar con don Eduardo Alcaraz, que de 60 años sería, que es justamente pues, la cabeza de todo esto. Y bueno, el caso es que ellos no son solo maestros piñateros, sino en general maestros cartoneros. Entonces, ciertamente, en la época de Navidad, más o menos desde el 20 de noviembre hasta el 24, se dedican a hacer piñatas monumentales de hasta 6 metros de ancho. Pues sí es algo, ¿no? Son bastante grandes, o sea, justamente por eso tienen que trabajar sobre la calle. Se dedican a hacer estas piñatas navideñas de esta época, pero en realidad también en septiembre empiezan a hacer trabajo de catrinas de 3 metros, igual monumentales, porque, insisto, son maestros cartoneros. Y fuera de esa época, todo el año los Alcaraz pues hacen piñatas de diversos tipos para
celebraciones diversas, para cumpleaños, Día del Niño. Igual por en ahí fin. una mención honorable tal vez a esta piñatería que se vuelve famosa en redes sociales, Piñatería Ramírez, con quien yo tuve el gusto de platicar. Por ahí no sé si usted recordará, cuando estábamos preparando para ustedes esta información, pues di con ellos. Resulta que me gustó mucho la historia detrás de ese negocio, que recordarán todos la piñata de... ¿Cómo se llamaba el holandés este? El de No Era Penal. Arjen Robben, ¿no? Ese hijo de la chingada. Pues sí, o sea, se vuelven famosos con esa piñata, pero resulta que esta piñatería ya era famosa allá en Reynosa, son del norte. Y pues bueno, se han dedicado a hacer piñatas. Y pues es curioso cómo la piñata sí tiene un éxito allá donde va y se para. Su familia de los Ramírez son nómadas, me comentan que el papá era cirquero, la mamá era maestra. Se van por ahí a probar suerte, se juntan, se la roba el papá y deciden empezar a hacer piñatas en el norte. Les va tan bien que me comentan que ya abrieron también una sucursal del otro lado de la frontera. Entonces, para que se sientan, ¿no? Y justo recalcar que las piñatas allá donde van son un hit, crean comunidad, y por eso el aprecio, ¿no? Tal vez de la gente que lo nota, porque son un éxito. Y pues nada, igual por ahí si los siguen en redes sociales, ellos envían piñatas a toda la República. Y pues eso sí, algo caras, pero lo que me comentan que lo que les encarguen mandan. Y pues nada, Fray, Ya sí, muy interesante esta parte, porque son Sí. estas piñatas que se han vuelto famosas en redes sociales, que reproducen memes, Sí, que exacto. hacen crítica política, en fin, un fenómeno muy interesante, pero que nos hace ver lo arraigado y lo importante que es la cultura de la piñata dentro de todo el país y no solo Sí. en la ciudad, ¿no? Pero bueno, regresando a los Alcaraz, este es uno de los negocios de piñateros más importantes de la ciudad. O sea, venden a Jamaica, a la Merced, a la Central de Abasto. O sea, básicamente donde usted vea que venden piñatas, muchas provienen de Recuérdeles ellos. dónde están al respetable. Están en el pueblo de La Magdalena de Michuca, en la calle de Ajiabampo 140. Que bueno, Y- para que la gente lo ubique, muy cerca de Metro Michuca, de la línea es la 9. Sí, ciertamente. De ahí caminando cerca de llegan, ahí. son 5 o 10 minutos, ¿no? Llegan sin ningún problema. Y pues uno llega y puede hacer los pedidos, como los hacen grandes comerciantes, o bien puede llegar a ver qué es lo que hacen, ¿no? Tienen piñatas desde muy discretas hasta piñatas, la monumental, que son de pico a pico, 6 metros, de alrededor 5,000 pesos, me decían. Pero además han tenido encargos interesantes, ¿no? Me decía don Eduardo que han hecho piñatas de Tlaloc enormes, que han hecho piñatas de globos de Cantoya, o incluso este año el Autódromo de Hermanos Rodríguez les pidió hacer una piñata monumental para adornar el autódromo, y bueno, la fueron a hacer en el lugar, claramente. Es impresionante la pasión que tiene toda la familia por esto, porque a pesar de que se ha creado pequeñas familias en torno a los Alcaraz, pues siguen en torno a la casa del abuelo, y Sí. todos están ahí y tienen sus propios negocios. Tienen mucha inventiva e insisten mucho en ser muy llamativas. Eso sí, también insisten en que sus ollas son de cartón y ya no, por varias cuestiones, ya no conservan el asunto de hacer De barro, las ¿no? ollas de barro tradicionales. Yo creo que era por practicidad, tal vez. ¿no? Practicidad, peso y también seguridad. Al Sí, sí, parecer, al final. son conscientes de ese tipo de cosas. En la pandemia, bueno, obviamente tuvieron grandes problemas con eso. Y este año me decía don Eduardo que han levantado un poco. Pero eso sí, la insistencia con la que empezaba yo esta intervención mía, las piñatas nos dicen están lejísimos de perderse, ¿no? Es una Sí, tradición sí. tan viva en México como el mismo Día de Muertos. Y bueno, pues tal vez en ese sentido quisiera señalar, ¿no? La pasión con la que comenta Fray, con la que trabajan los Alcaraz. Misma pasión que yo vi, por ejemplo, en Brandon, el amable encargado de la bella Carolina, ¿no? Y invitar al respetable, como siempre, a que visiten los lugares, ¿no? Se den una vuelta en la ciudad, salgan un poquito del centro, por ejemplo, en esta ocasión vénganse por acá, tómense un pulque. Yo caté un par de ellos y de campeonato los dos, la verdad. Y el ambiente también se pone guapachoso, los fines de semana tienen música, grupo en vivo,
Los miércoles creo que son 3x2 o 2x1, no sé, vaya y tómese varios, pruébelos todos. Los fines de semana hay sabores exóticos. Encarguen una piñata, no sé, la fotografía de su suegra, su político que le caiga gordo, qué sé yo. Pónganse creativos, convivan. Y pues, ¿qué más, Fray? Bueno, justamente, pues en esta ocasión estamos aquí hacia el oriente de la ciudad y invitar a la gente a que explore el oriente, ¿no? Que tiene muchas grandes cosas. Encarguen el próximo año una piñata de la familia Alcaraz. Vengan a la Villa Carolina, que se la recibe maravillosamente. Es impresionante el ambiente, ya oirán de eso un poco después. Exacto. Y justamente esto es parte de que no se pierdan las tradiciones, ¿no? Porque la posada, pues finalmente, una de las cosas que notamos que tienen mucho es que justamente conservan la comunidad, o sea, hacen que se una la gente, que no se aíslen dentro de una ciudad hipermodernizada, digo, con todos los cambios que han tenido las posadas, ¿no? Se siguen cerrando calles, allá en el pueblo y de donde vengo, todavía se puede, y pues convivan, por favor. Digo, y con todos los cambios que han tenido las posadas, además, ¿no? Porque igual tal vez posadas sin piñata, incluso, sí, exacto, ¿no? O fuera de los días tradicionales. Se vale, ¿no? Pero hoy día ya las posadas son simplemente significado de fiesta navideña, si no es que borrachera, ¿no? Pero bueno, igual tal vez hacer mención, muchas gracias a la gente que participó en este sorteo que tuvimos de una piñata. Mañana se entrega. Y pues también agradecer porque estamos ya en el cierre de la primera temporada de su podcast de la Ciudad de México favorito. Pues algo que quisiera usted decirle al respetable Fray. Pues una vez más, o sea, agradecerles por el apoyo, por seguirnos en esta primera temporada que hemos lanzado. Hoy cerramos este primer esfuerzo y pues ya nos veremos el año que entra con varias sorpresas por ahí, sí, ¿no? Por ahí se va a poner interesante. Vamos a traerles información interesante con el mismo objetivo de siempre. Conozcan su ciudad, aprécienla, quiérenla, no se vayan a buscar fortuna a Canadá, quédense aquí, hay de dónde. Y pues nada, Fray, ¿algo más que agregar? Pues bueno, recordar, como decíamos en algún capítulo por ahí, si no mal recuerdo el Ermita, si bien es cierto que los lugares tienen memoria, también hay que ayudar a que esa memoria se conserve, ¿no? Exacto, Fray. Pues, ¿algo más? ¿Nada? Pues nada más, Padre Santo, despídanos, pues salud, por favor. Salud, pásensela bonito y nos estamos viendo el siguiente año con la nueva temporada. Aquí a la Vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. Síguenos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast en Facebook e Instagram.